Imagina un mundo donde tu fe es constantemente desafiada y donde cada acto de devoción es una declaración de coraje. Ahora, visualiza una sociedad inmersa en poder e idolatría, con una cultura rica y un gobernante que cree tener dominio absoluto sobre todos. Este es el escenario que encontramos en el libro de Daniel, donde tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, enfrentan una de las pruebas de fe más impresionantes registradas en las Escrituras. Hoy te llevaremos en un viaje a través del tiempo, a la antigua Babilonia, una ciudad repleta de grandiosidad arquitectónica y de una rica mezcla de culturas y religiones. Aquí, bajo el reinado de Nabucodonosor II, uno de los monarcas más poderosos de la historia, se erige una colosal estatua de oro, una figura de adoración impuesta a todos los súbditos del imperio, simbolizando el poder absoluto del rey sobre su vasta población. Es una época de extrema presión, donde la conformidad es recompensada y la disidencia puede llevar a la muerte. Sin embargo, en medio de esta atmósfera asfixiante de miedo e idolatría, tres jóvenes judíos se alzan como faros de esperanza y resistencia. Conocidos por sus virtudes, sabiduría e integridad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego se niegan a inclinarse ante la estatua de oro, prefiriendo enfrentar las llamas del horno ardiente antes que traicionar su fe en Dios. Esta decisión no es solo un acto de desafío, sino un testimonio inquebrantable del poder y la presencia de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Pero, ¿quiénes eran estos jóvenes? ¿Qué los llevó a desafiar una orden directa del rey, arriesgando sus vidas? ¿Cuál es el significado de la visión de un cuarto hombre caminando con ellos en el fuego? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de esta historia sobre coraje, fe y la naturaleza del poder divino versus el poder humano? En este video, exploraremos estas cuestiones y desentrañaremos las capas de esta poderosa e inspiradora narrativa. Veremos cómo la historia de los tres jóvenes en el horno sigue resonando hoy, enseñándonos valiosas lecciones sobre resistencia, esperanza y la fidelidad de Dios. Prepárate para un análisis profundo que no solo ilumina el contexto histórico y cultural de este pasaje bíblico, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y convicciones. Quédate con nosotros mientras nos sumergimos en esta increíble historia de coraje y redención, un relato que trasciende el tiempo y continúa inspirando a millones alrededor del mundo. El reino de Judá fue conquistado por Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor II alrededor del año 586 a.C. El templo de Jerusalén fue destruido y muchos judíos fueron deportados a Babilonia. Este período es conocido como el exilio babilónico. El exilio fue un momento de profunda crisis para el pueblo judío, forzándolos a repensar su identidad y prácticas religiosas fuera de su tierra natal y del templo, que era el centro de su adoración. Nabucodonosor II fue uno de los reyes más poderosos de Babilonia, conocido por sus conquistas militares y por sus grandiosas obras arquitectónicas, incluyendo los jardines colgantes de Babilonia. Para consolidar su poder, Nabucodonosor implementó políticas de asimilación cultural y religiosa, incluyendo la imposición de la adoración a los dioses babilónicos y la integración de los cautivos en su administración. Muchos judíos, incluyendo a Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, fueron educados en la cultura babilónica y ocuparon posiciones importantes en el gobierno. Sin embargo, también enfrentaron el desafío de mantener su identidad y fe en medio de una sociedad pagana. A pesar de la asimilación forzada, los judíos se adaptaron, creando nuevas formas de adoración y preservando sus tradiciones a través de sinagogas y prácticas religiosas comunitarias.
La adoración de estatuas e imágenes era una práctica común en la antigua Mesopotamia, reflejando la religiosidad politeísta de los pueblos de esa región. Para los judíos, que eran monoteístas y estaban prohibidos de adorar imágenes conforme a los 10 mandamientos, la exigencia de Nabucodonosor de adorar la estatua representó un serio conflicto religioso y moral. Los judíos exiliados enfrentaron un dilema entre ser leales a Dios o obedecer las órdenes del rey, que iban en contra de su fe. La historia de los 3 jóvenes en el horno ilustra la valiente elección de permanecer fieles a Dios, incluso bajo la amenaza de muerte. La resistencia de los 3 jóvenes y su milagrosa supervivencia sirvieron como testimonio del poder y la fidelidad de Dios, no solo para sus contemporáneos, sino también para generaciones futuras. El rey Nabucodonosor II había dominado la ciudad de Jerusalén. Entre los prisioneros llevados para servir en el palacio del rey se encontraban 4 jóvenes notables: Daniel y sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos jóvenes, de origen noble y con una inteligencia excepcional, estaban a punto de vivir una serie de aventuras y desafíos que pondrían a prueba su fe y coraje. En Babilonia, Daniel y sus amigos fueron seleccionados para un entrenamiento intensivo en las ciencias y sabiduría babilónicas. Aunque estaban inmersos en la cultura del imperio, Daniel y sus amigos mantuvieron firme su devoción a Dios, negándose a contaminarse con la comida y bebida ofrecidas por el rey. En lugar de eso, optaron por una dieta simple basada en las leyes alimentarias judías. Dios bendijo su elección, concediéndoles sabiduría y salud superiores a las de sus compañeros. La verdadera prueba de fe de Daniel comenzó cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que nadie en su reino pudo interpretar. Desesperado, el rey amenazó con la muerte a todos los magos y sabios que no pudieran revelar el sueño y su interpretación. Al enterarse de la amenaza, Daniel oró a Dios, quien le reveló el sueño y su significado. El sueño describía una gran estatua con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados de hierro y barro. Daniel explicó que la estatua representaba 4 reinos sucesivos, con el reino eterno de Dios eventualmente reemplazando a todos los demás. Impresionado por la sabiduría de Daniel, Nabucodonosor lo promovió a una posición de alta autoridad, y sus 3 amigos también fueron elevados a posiciones destacadas. Hubo un espacio de unos 20 años entre los capítulos 2 y 3. Nabucodonosor decidió construir una enorme estatua de oro que medía unos 27 metros de altura y 2,7 metros de ancho. La estatua fue erigida en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey ordenó entonces que todos los oficiales del gobierno, administradores, magistrados, consejeros y gobernadores se reunieran para la dedicación de la estatua. Un heraldo proclamó que, al oír el sonido de varios instrumentos musicales, todos debían postrarse y adorar la estatua de oro. Quien desobedeciera sería inmediatamente lanzado en un horno ardiente. La exigencia de que todos los súbditos adoraran la estatua era una estrategia para promover la unidad y lealtad al rey, imponiendo una religión estatal que trascendiera las diversas culturas y creencias del imperio. Exigir la adoración de la estatua también funcionaba como una prueba de lealtad. Aquellos que se negaran a inclinarse serían fácilmente identificados como disidentes y potencialmente subversivos. Nabucodonosor convocó a todos los altos funcionarios del gobierno, incluidos administradores, magistrados y consejeros, para la dedicación de la estatua.
Esta acción reforzaba la participación de las clases gobernantes en la adoración del rey. La ceremonia involucró la utilización de varios instrumentos musicales, como trompetas, arpas y flautas. La música no solo aumentaba la solemnidad del evento, sino que también servía como señal para el inicio de la adoración. En Babilonia había muchos hornos que servían principalmente para la fundición de mineral y la preparación de cerámica. Descubrimientos arqueológicos indican que estos hornos tenían una abertura en la parte superior y una puerta en la parte inferior. Un sistema de ventilación permitía a los operarios controlar la intensidad del fuego. Estos hornos tenían un tamaño suficientemente grande para albergar a 4 personas caminando dentro de ellos. Parece que a veces estos hornos se utilizaban como instrumentos de ejecución. Cuando la música sonó, todos se postraron y adoraron la estatua, excepto Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Su desobediencia llamó la atención de algunos caldeos que aprovecharon la oportunidad para acusarlos ante Nabucodonosor. Informaron al rey que los 3 jóvenes no honraban a sus dioses ni adoraban la estatua de oro que él había erigido. Furioso, Nabucodonosor ordenó que Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueran traídos a su presencia. Les dio una última oportunidad para inclinarse y adorar la estatua, bajo pena de ser lanzados en el horno ardiente. Los 3 jóvenes respondieron al rey con valentía y fe inquebrantable, diciendo: «Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti. Si somos lanzados en el horno ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos de él, y él nos librará de tus manos, oh rey. Pero si no nos libra, debes saber, oh rey, que no rendiremos culto a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has erigido». La respuesta de los jóvenes enfureció aún más a Nabucodonosor. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal y que los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los lanzaran en el horno. La temperatura estaba tan alta que las llamas mataron a los soldados que arrojaron a los jóvenes, pero los 3 cayeron atados en el fuego. Mientras Nabucodonosor observaba, se quedó atónito con lo que vio. Preguntó a sus consejeros: ¿no fueron 3 hombres los que atamos y lanzamos al fuego? Ellos confirmaron que sí. Entonces el rey exclamó: «¡Miren! Estoy viendo 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego y no están heridos, y el cuarto parece un hijo de los dioses». Nabucodonosor se acercó a la entrada del horno y llamó a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para que salieran. Los 3 jóvenes salieron del fuego y todos los presentes notaron que el fuego no había tenido ningún poder sobre sus cuerpos. Ni un solo cabello fue quemado, sus ropas no estaban chamuscadas y no había olor a fuego en ellos. Impresionado y lleno de reverencia, Nabucodonosor dijo: «Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió a su ángel y liberó a sus siervos». Confiaron en él y desafiaron la orden del rey, prefiriendo entregar sus vidas antes que rendir culto a cualquier otro dios, excepto a su propio Dios. Entonces decretó que cualquier persona que hablara contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sería castigada, y exaltó a los 3 jóvenes, dándoles posiciones aún más elevadas en la provincia de Babilonia. Muchos estudiosos afirman que este ángel mencionado en Daniel 3 era en realidad el ángel del Señor. Muchas veces cuando aparece el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, queda claro que se trata de una aparición del Hijo de Dios antes de su encarnación. Entonces, ese cuarto hombre en el horno podría haber sido Cristo mismo en una de sus apariciones preencarnadas en el Antiguo Testamento. Si este fuera el caso, entonces la presencia del cuarto hombre en el horno en esa ocasión cumplió de manera más literal posible la promesa del Señor a su pueblo. En el libro de Isaías leemos: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos,
no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43, 2. Nabucodonosor inmediatamente alabó al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Reconoció que ningún otro Dios podría realizar un acto tan poderoso. Al hacer una proclamación pública, Nabucodonosor elevó el estatus del Dios de los judíos ante todos sus súbditos, algo notable viniendo de un rey que antes exigía la adoración de una estatua. Este decreto representó un cambio significativo en la política religiosa del imperio, de una imposición de idolatría a un reconocimiento del poder del Dios de los judíos. La promoción de los jóvenes sirvió como ejemplo para otros funcionarios y súbditos sobre la importancia de la lealtad e integridad, incluso bajo presión. Aunque Nabucodonosor reconoció el poder de Dios, su respeto por él parece haber sido más una reacción momentánea al milagro que una conversión duradera. La experiencia de Nabucodonosor le mostró a él y a sus súbditos que, a pesar de su poder como rey, había límites a lo que podía controlar o explicar. Una duda que siempre surge en relación con la historia de los tres jóvenes es dónde estaba Daniel cuando todo esto ocurrió. Algunas tradiciones o interpretaciones sugieren que Daniel podría haber estado fuera de la ciudad o ocupado con asuntos de estado en otro lugar. Sin embargo, estas teorías son especulativas y no están basadas directamente en las Escrituras. En resumen, la Biblia no proporciona detalles sobre el paradero exacto de Daniel durante el episodio del horno ardiente. Su ausencia en la narrativa puede atribuirse a varias razones, incluida la posibilidad de que estuviera ocupado con otras responsabilidades o ausente por razones administrativas. El enfoque del relato está en el coraje y la fe de Sadrac, Mesac y Abednego, y cómo enfrentaron la prueba sin Daniel a su lado. La historia de los tres jóvenes en el horno es una narrativa de coraje, fe y la fidelidad de Dios hacia aquellos que lo siguen fielmente. Esta historia enseña que, incluso ante amenazas y persecuciones, la fe en Dios puede sostener y salvar. Los tres jóvenes demostraron que estaban dispuestos a enfrentar la muerte en lugar de comprometer su fe, y Dios honró su fidelidad de manera extraordinaria. Esta narrativa también es un recordatorio poderoso de la presencia de Dios en los momentos más difíciles. La aparición del cuarto hombre en el horno es interpretada como una manifestación divina, posiblemente una teofanía o una aparición preencarnada de Cristo, protegiendo y confortando a los fieles en medio de las pruebas. A medida que cerramos nuestra jornada por la increíble historia de Daniel y los tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, nos quedamos con una rica tapicería de lecciones sobre fe, coraje y la presencia de Dios en las situaciones más desafiantes. Vimos cómo Daniel, un joven que fue llevado al exilio, se destacó no solo por su sabiduría, sino por su inquebrantable fidelidad a Dios, incluso en un entorno hostil. Su habilidad para interpretar sueños y sus visiones proféticas moldearon no solo su destino, sino también la comprensión de muchos sobre el futuro y la intervención divina. En paralelo, la historia de Sadrac, Mesac y Abednego en el horno ardiente ilustra un ejemplo poderoso de resistencia y confianza en Dios. A pesar de la presión para conformarse con los estándares del imperio babilónico y enfrentar una muerte inminente, estos tres jóvenes demostraron una fe inquebrantable, sabiendo que incluso en las llamas más intensas, Dios estaría con ellos. Y el milagro de su protección en el horno ardiente continúa inspirando y desafiando a los creyentes a mantener su integridad y devoción, incluso frente a la adversidad. Estas historias, inmortalizadas en el libro de Daniel, no son solo relatos históricos, sino también profundas lecciones espirituales.
nos recuerdan que, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos, Dios es constante y su presencia es una fuente de fortaleza y esperanza. La fidelidad a Dios no solo puede transformar nuestros desafíos en oportunidades de testimonio, sino que también nos asegura que nunca estamos solos, incluso cuando enfrentamos los hornos ardientes de la vida. Esperamos que este viaje por el tiempo y la fe haya tocado tu corazón y fortalecido tu propio camino espiritual. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este contenido para que más personas puedan inspirarse con estas poderosas historias de fe. Hasta la próxima, y que el coraje y la sabiduría de Daniel y de los 3 jóvenes continúen iluminando nuestro camino y fortaleciendo nuestra fe en cada paso que damos.